Para empezar con el sistema de rangos de la Luftwaffe, cabe resaltar que todo el ejército alemán, durante la Segunda Guerra Mundial, usó la conocida Waffenfarbe. Esto indicaba, por el color de los parches del cuello, la rama en la que servía el personal de la tropa. Ya sea amarillo, de tropas aerotransportadas y de vuelo; rojo, de tropas de defensa antiaérea; castaño, de control de señalización y comunicación; azul, de equipo médico; negro, de unidades de construcción, etc. Flieger, o aviador, fue el rango más bajo posible dentro de la estructura general de la Fuerza Aérea Alemana. Estaba inmediatamente inferior al Gefreiter, creada y usada durante la Primera Guerra Mundial y reorganizada con la Luftwaffe. Contaban con conocimientos básicos para volar un avión y como rango más bajo, solo se limitaban a sus funciones, dependiendo a la rama que pertenecían. Para identificar un flieger o aviador, en cada uno de los parches del cuello, llevaba una sola ala de color metálico, con fondo de color, dependiendo a la rama que pertenecía, y unas sombreras básicas, bordadas las bandas, al mismo color del parche. Gefreiter, o cabo, era el segundo rango o grado al que podría ascender un soldado, aviador o marinero alistado, después de un periodo mínimo de servicio, de 6 a 12 meses, si pudiesen demostrar las habilidades y competencias necesarias. Dentro de la Luftwaffe, el Gefreiter, por lo general era un operador telefónico, un ametrallador de una escuadra o un soldado de reconocimiento. Los soldados de este rango llevaban, en cada uno de los parches del cuello, 2 alas de color metálico. El color de los parches correspondía al tipo de tropa a que pertenecía. De igual color, las bandas de las sombreras. Y con una insignia en forma triangular, con un galón en V, en la manga de la parte superior del brazo izquierdo. Obergefreiter, o cabo superior, fue uno de los rangos más antiguos de Alemania. Por lo general, para ascender a este rango, se necesita un periodo mínimo de servicio de 12 meses más. El Obergefreiter podría ocupar el puesto de tripulante de ametralladora, operador de radio, conductor o artillero. En general, había muchos puestos de cabo en la Luftwaffe. Para reconocer un soldado de este rango, en cada uno de los parches del cuello, llevaba 3 alas de color metálico, bajo un fondo amarillo o de otro color, dependiendo a la rama que pertenecía. De igual color, las bandas de las sombreras. Y con un parche en forma triangular, con 2 galones en V, en la manga de la parte superior del brazo izquierdo. Hauptgefreiter. Este rango fue usado por primera vez, en 1935, solo por la Luftwaffe y Kriegsmarine de la Wehrmacht. No había Hauptgefreiter en el Heer. Se abolió el 12 de mayo de 1944, ya que no había ningún significado especial en este rango intermedio. Los soldados de este rango llevaban, en cada uno de los parches del cuello, 4 alas de color metálico, y de iguales sombreras, y con un parche en forma triangular, con 3 galones en V, en la manga de la parte superior del brazo izquierdo. Stabsgefreiter, o cabo mayor. En 1944 se crea el rango, sustituyendo al Hauptgefreiter relativamente a las filas de la Luftwaffe. Todos los Hauptgefreiters fueron promovidos a Stabsgefreiters, así que no había soldados de estos rangos al mismo tiempo. Los parches del cuello y hombreras son exactamente iguales a los de un Hauptgefreiter. De la insignia solo era diferente el parche de la manga, que en lugar de la tercera fila del galón tenía una estrella plateada. Unteroffizier, o sargento segundo, fue el rango más bajo dentro de la categoría de suboficiales. Un unteroffizier de vuelo podría comandar la unidad táctica más pequeña de la Luftwaffe. En las divisiones de aeródromo podía ocupar el cargo de comandante de una escuadra de fusileros de 9 personas, o de una escuadra de 2 morteros, o de una escuadra de ametralladoras pesadas, o de comandante de un cañón antiaéreo. Para identificar un unteroffizier, en cada uno de los parches del cuello, llevaba una sola ala de color metálico, bordeados con una franja blanca. Igual en las sombreras, con un borde blanco y con otro perteneciente al color de la rama. Unterfeldwebel, o sargento primero. Fue el segundo rango a ascender de un suboficial unteroffizier. Desde 1936, el rango de sargento se omitió en su mayoría en el ejército y la Fuerza Aérea. Los soldados con rango de sargento segundo fueron ascendidos directamente a sargento primero si eran aptos. Los soldados de este rango llevaban, en cada uno de los parches del cuello, 2 alas de color metálico, bordeados con una franja blanca a su alrededor, teniendo las mismas sombreras que el rango anterior. Feldwebel, o sargento, fue otro de los rangos más antiguos de Alemania.
Por lo general, un sargento de la Luftwaffe solía ser el comandante adjunto del pelotón, el contador o la persona responsable de proporcionar uniformes. Un miembro de la tripulación de vuelo podría liderar una unidad aérea de 3 aviones o una unidad aérea de 2 pares. Para reconocer un soldado de este rango, en cada uno de los parches del cuello llevaba 3 alas de color metálico, bordeados con una franja blanca a su alrededor, con las mismas hombreras del rango anterior, más una estrella plateada. Oberfeldwebel o sargento superior. El rango fue introducido por primera vez por la Reichswehr alemana en 1920. En las divisiones de la Luftwaffe, el Oberfeldwebel ocupaba el cargo de dirigir una compañía o un pelotón, por lo que supervisaba todos los temas de apoyo y era el jefe de todas las unidades de retaguardia. Un miembro de este rango dirigía una unidad aérea de 3 aviones o una unidad aérea de 2 pares. Para identificar un Oberfeldwebel, en cada uno de los parches del cuello llevaba 4 alas de color metálico, bordeados con una franja blanca a su alrededor, con 2 estrellas de color plateado en las hombreras, con sus respectivos colores dependiendo a la rama que pertenece. Stabsfeldwebel o sargento del Estado Mayor. Fue el rango más alto dentro de la categoría de suboficiales. Lo usaba el personal militar que por alguna razón no podía obtener el rango de oficial, por ejemplo, debido a la falta de confiabilidad política o una condena temprana. El soldado de este rango ocupaba el cargo de dirigir una sección. Los soldados de este rango llevaban, en cada uno de los parches del cuello, 4 alas de color metálico, igual que el rango anterior, bordeados con una franja blanca a su alrededor. Y en las hombreras llevaba 3 estrellas plateadas, 2 en la parte superior y una en la inferior. Leutnant o alférez. Era el rango más bajo en el grupo de oficiales. En las divisiones de la Luftwaffe, el teniente comandaba un pelotón de fusileros, ametralladoras o morteros. Un miembro de la tripulación de vuelo de este rango podría liderar una unidad aérea de 4 aviones, pero más a menudo un escuadrón de 12 aviones, llamado Staffel en alemán. Para reconocer un soldado de este rango, en cada uno de los parches del cuello llevaba una sola ala de color metálico, más un ramo de hojas de roble, en forma de corona sin terminar, en la parte inferior del parche. En las hombreras llevaba una plataforma plateada, con un borde de color, perteneciente a la rama que fue. Oberleutnant o teniente. El rango de Oberleutnant, equivalente a teniente, se usó en la Reichswehr de 1921 a 1935 y en la Wehrmacht de 1935 a 1945 y en la Bundeswehr de hoy en día. El Oberleutnant podría ocupar los mismos puestos que un Leutnant. Para identificar un soldado de este rango, en cada uno de los parches del cuello llevaba 2 alas de color metálico, más un ramo de hojas de roble, en forma de corona sin terminar, en la parte inferior del parche. Y en las hombreras llevaba una plataforma plateada, más una estrella en el centro y con un borde de color perteneciente a su rama, igual que en los parches del cuello. Hauptmann o capitán. Este rango fue usado por toda la Wehrmacht. En las divisiones de aeródromos de la Luftwaffe se suponía que el Hauptmann comandaba una compañía de fusileros o ametralladoras de hasta 180 personas. Como regla general, un capitán dirigía un grupo aéreo de 3 Staffels y un nivel de cuartel general de hasta 40 aviones. Rara vez comandaba un Staffel. Para reconocer un soldado de este rango, en cada uno de los parches del cuello llevaba 3 alas de color metálico, más un ramo de hojas de roble, en forma de corona, en la parte inferior del parche. Y en las hombreras llevaba una plataforma plateada, más 2 estrellas, con un borde de color perteneciente a la rama que es. Mayor o comandante. En las divisiones de aeródromos, el mayor comandaba un batallón de infantería aérea que sumaba hasta 900 soldados. Un miembro de rango mayor dirigía un grupo aéreo de hasta 40 aviones, con menos frecuencia un Geschwader de 100 a 120 aviones. El Geschwader constaba de 3 grupos aéreos y un enlace de Estado Mayor. Era homogéneo en composición, por ejemplo, al caza o bombardero. El Geschwader era la unidad táctica más grande de la Luftwaffe, con una composición relativamente constante. Para identificar un mayor o comandante, en cada uno de los parches del cuello llevaba una corona completa de hojas de roble, de color metálico, más un ala en la parte del medio. Y en las hombreras llevaba un tejido de cordones dobles, de color plata. Oberstleutnant o teniente coronel. Este rango es el segundo más alto en la categoría de oficiales, después del rango mayor, equivalente al de teniente coronel de otros ejércitos. Actualmente, todavía se utiliza en la Bundeswehr. El Oberstleutnant podría ocupar los mismos puestos que el mayor.
En consecuencia, comandaba un escuadrón de 100 a 120 aviones. Para identificar un oficial de este rango, en cada uno de los parches del cuello, llevaba una corona completa de hojas de roble, de color metálico, más 2 alas en la parte del medio. Y en las hombreras, llevaba un tejido de cordones dobles, de color plata, más una estrella dorada, en el centro. Y con una banda de fondo, de color, dependiendo a la rama que es. Oberst, o conocido como coronel. Es el rango más alto de los oficiales y usada por la Bundeswehr actualmente. En las divisiones de la Luftwaffe, el Oberst dirigía un regimiento de infantería aerotransportada de hasta 2000 hombres. Un miembro de la tripulación de vuelo del rango comandaba una unidad de 120 a 200 aviones. Para reconocer un oficial de este rango, en cada uno de los parches del cuello llevaba una corona completa de hojas de roble, de color metálico, más 3 alas en la parte del medio. Y en las hombreras llevaba un tejido de cordones dobles, de color plata, más 2 estrellas doradas en el centro. Y con una banda de fondo, de color, dependiendo a la rama que fue. General mayor o mayor general. El mayor general podría liderar una brigada o una división aérea compuesta por varios escuadrones y grupos aéreos. Las divisiones de aviación se crearon sobre una base territorial y no tenían una composición permanente. Podría incluir simultáneamente aviones de combate, de ataque, bombarderos, de reconocimiento y de transporte. El número de aviones a comandar varió de 200 a 300 aviones. Todos los generales llevaban parches blancos de forma exclusiva con borde y patrón color dorado. Para reconocer un general mayor, en cada uno de los parches del cuello llevaba una corona completa de hojas de roble, de color dorado y fondo blanco, más una ala en la parte central. Y en las hombreras llevaba un trenzado color plata y dorado. Generalleutnant o teniente general. Un teniente general de la Luftwaffe estaba capacitado para dirigir una división completa, una división de paracaidistas, un cuerpo de ejército, una división aérea o un cuerpo aéreo. Los cuerpos aéreos se crearon sobre una base territorial, por lo que no tenían una composición permanente. El número de aviones podría variar de 300 a 800 aviones. Para reconocer un generalleutnant, en cada uno de los parches del cuello llevaba una corona completa de hojas de roble, de color dorado y fondo blanco, más 2 alas en la parte central. Y en las hombreras llevaba un trenzado color plata y dorado, más una estrella en el centro. General, general del aire o de aviación. Estos generales mantenían su afiliación dependiendo a la rama que pertenecía, como el General der Flieger o General de Aviación, General der Fallschirmtruppe o de Aerotransportado, General der Luftnachrichtentruppe o de Señalización, General der Flakartillerie o de Defensa Antiaérea. Y por lo general comandaban un cuerpo aéreo. Para reconocer un general de aviación, en cada uno de los parches del cuello llevaba una corona completa de hojas de roble, de color dorado y fondo blanco, más 3 alas en la parte central. Y en las hombreras llevaba un trenzado color plata y dorado, más 2 estrellas en el medio. Generaloberst o coronel general. El Generaloberst dirigió toda una flota aérea, o Luftflotte en alemán, y era la unidad operativa más grande de la Luftwaffe. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial había 5 flotas. En 1943 se creó la Sexta Flota y en 1944 2 flotas más. Cada uno de ellos actuó en un teatro de operaciones específico. A este rango solo llegaron 12 generales. Para identificar un Generaloberst o coronel general, en cada uno de los parches del cuello tenían un diseño ligeramente diferente. Un águila volando con una esvástica en sus garras, estando bordada dentro de una corona de hojas de roble, y estas sobresalían más allá del contorno del propio ojal. Todo de color dorado y fondo blanco. Y en las sombreras llevaba un trenzado color plata y dorado, más 3 estrellas. 2 en la parte superior y una en la inferior. Generalmarschall o mariscal de campo. Este rango es el más alto después del Reichsmarschall que se puede llegar. Solo un oficial de alta graduación, normalmente un coronel general, podía ser ascendido a mariscal de campo por méritos militares, habiendo dirigido una campaña exitosa. En la Luftwaffe solo alcanzaron 5 generales este rango, aparte de Hermann Göring. Para reconocer un mariscal de campo, en cada uno de los parches del cuello tenía el mismo diseño que el Generaloberst. Un águila volando, con una esvástica en sus garras, con una sola diferencia, estas llevaban 2 varas cruzadas en la parte inferior del ojal. Todo de color dorado y fondo blanco. Y en las sombreras llevaba otras 2 varas cruzadas por encima del trenzado. Reichsmarschall o mariscal del Reich.
Fue el rango más alto de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial, que se traduce como mariscal del Imperio Alemán. Este título fue otorgado a solo Hermann Göring por sus operaciones de aviación exitosas en la campaña francesa de 1940. La función principal del rango era enfatizar que Hermann Göring era el segundo al mando del líder alemán, ya que era el sucesor elegido del Reich si algo le sucedía al Führer. El uniforme de Hermann Göring era exclusivo. En cada uno de los parches del cuello, además del ribete dorado, tenían un marco adicional en forma de guirnalda de hojas de roble. En el centro había 2 varas cruzadas. Las hombreras tenían el mismo tejido y color que las del mariscal de campo. Por encima llevaba el águila imperial con una corona de hojas de roble en sus garras. Esto servía como distinción. Se colocó una esvástica dentro de la corona y debajo de la figura de un águila había 2 varas cruzadas más. Todo fue fundido en oro puro.